Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas y un placer que nos acompaña Daniel Pérez y Rovira para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, la innovación. Y esta semana os traemos un episodio, pues, me parece que es súper interesante. Queremos hablaros de la prohibición de Airbnb que ha sufrido la ciudad de Nueva York, si esto puede marcar el principio del fin. Y la verdad que, pues bueno, como todos habréis visto en prensa, hace un par de meses salió la noticia y bueno, generó bastante revuelo. Y queremos acercaros un poquito a esta realidad, a esta ola, y cómo puede afectar, pues bueno, al mercado europeo y en concreto al español. Y para ello nos hemos rodeado no de uno ni de dos, sino de tres profesionales que conocen muy bien el sector y que nos van a intentar aportar algo de luz y un poquito, pues bueno, de altura de miras y luces largas de cómo está esto y si realmente hay que empezar a preocuparse o qué medidas se pueden tomar en el corto o medio plazo. Pero bien, antes de meternos en harina, como sabéis todas las semanas, a mí me gusta hablaros de Hotel Marketing School. Y bueno, para un tema como el que vamos a tratar hoy, no hay mejor curso que el de comercialización para hoteles y rentals que tenemos en Hotel Marketing School y que además, pues mira, pensando en rentas, muchas veces pues un propietario puede preguntarse, oye, ¿y en qué plataformas tengo que distribuir mi apartamento? Bueno, pues en Hotel Marketing School, en este curso concretamente, te vamos a dar algunas de las claves dónde puedes estar y dónde quizás no debas estar. A veces menos es más. Y sobre todo, pues con una mirada muy potente a nuestra venta directa, a nuestra página web que nunca debemos perder de vista. Así que ya lo sabéis, son 12 eurillos. Es que esto está al alcance de todos los bolsillos. Así que Hotel Marketing School, ya lo sabéis, el Netflix del profesional hotelero. Y llegados a este punto, como todas las semanas, pues ya sabéis, los analógicos, lapiceros bien afilados y un bloc de notas cerca. Los que sois más tecnológicos, con o sin inteligencia artificial, tener bien preparado el dispositivo a mano. Y aquellos que os gusta escuchar el episodio mientras hacéis deporte en formato podcast, es decir, los míos, pues oye, ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque nada, esto, en lo que dura el rock and roll, ya sabéis, nos metemos en el tema. Así que, dentro intro. Pues como ves, esto ha sido rápido y con música muchísimo mejor y ya tenemos aquí nuestros tres invitados y así que vamos a pasar a presentarlos brevemente y bueno, vamos a hacerlo fácil, que se presenten ellos mismos, caramba, por si todavía no les conocéis y me gustaría empezar pues por Juanjo Bande. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muy buenas, muy buenas. Pues aquí estamos encantados de estar en este canal que me siento muy a gusto, casi como en casa, ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Juanjo. Y oye, Juanjo, para los que todavía no te conocen y no te siguen en tu canal de YouTube, ¿quién es Juanjo Bande? ¿A qué se dedica? Pues yo me estoy metido en este mundillo bueno, lo que muchas veces llamamos Airbnb y otras veces llamamos el short term rental, alquiler de corto plazo, como los que estamos hoy aquí. Yo quizá le doy mi sabor especial, ¿no? Mi tono especial que le doy yo es que yo vengo del mundo de la inversión inmobiliaria, yo soy arquitecto de formación, soy arquitecto, entonces siempre lo veo un poquillo con ese tono un poco más del ladrillo en la mano, si me permitís esa expresión, ¿no? Del lado inmobiliario, un poquito más incluso que el del lado de la operación. Y me parece que es un mundillo muy interesante y creo que hoy habéis montado aquí un plantel con unos compañeros fantásticos y creo que a lo mejor no nos hace falta mucho más que el tiempo y tenemos que echarnos aquí semanas, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Fenomenal. Bueno, siempre puede haber una segunda parte del episodio. Sabemos que la cosa se alarga y estamos así como muy lanzados, pero vamos a hacerlo en dos partes, pero fenomenal y te agradezco, como te decía Juanjo, que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, Un por placer. seguir el orden, justo también tenemos aquí pues a Federico García, Fede Nouma, y bueno, para los que todavía no le conozcan, Fede, bienvenido al episodio, bienvenido al programa, y para los que todavía no te conozcan, oye, quién es Fede Nomad y vamos, y los que todavía no tengan ese pedazo de libro, ¿dónde lo pueden conseguir? Genial, gracias Dani. Bueno, un placer para mí estar en este episodio, en este podcast con estos cracks y que podamos debatir. Bueno, yo soy Fede Noma, soy empresario, emprendedor de toda la vida, emprendedor en serie. Llevo 10 años viajando por el mundo y viviendo en diferentes lugares y bueno, empecé a invertir en inmuebles y en 2 años pasé de 0 a 54 propiedades. Ahora mismo no administro propiedades,
porque estoy súper enfocado en enseñar a emprendedores inmobiliarios a que puedan crear un negocio de renta vacacional, short-term rental, como decía Juanjo, o Airbnb, desde cero. Tenemos alumnos en 23 países y bueno, pues enseñamos principalmente a través de un libro que lo pueden encontrar en Amazon o en mis redes sociales, el método Airbnb, donde enseñamos el paso a paso para empezar el negocio de Airbnb, de los bienes raíces, administrando propiedades de otras personas. Así que nada, súper enfocado en este propósito, súper metido en este negocio inmobiliario y de Airbnb que me apasiona, y nada, encantadísimo de compartir aquí, de compartir mi opinión y desde mi experiencia y poder compartir con estos cracks. Pues muchísimas gracias, Fede. Dejaremos las notas del episodio donde pueden conseguir ese libro. Y bueno, nos queda nuestro último invitado, que además es un nuevo miembro de la 5ª edición de Revenue Nomads, nuestro querido Rafa Suárez, con el que he tenido suerte ya de hacer algún one-to-one, de conocernos más personalmente y ver un poquito pues en qué mundo nos movemos y qué cositas hacemos. Y bueno, pero para los que todavía no le conozcan, Rafa, bienvenido. ¿Quién es Rafa Suárez? Bueno, como bien has dicho, estoy en la 5ª edición de Revenue Nomads y a través de conocer a Jaime, pues viendo mi trayectoria, me ha invitado un poco a debatir aquí junto a estos cracks con los que estamos acompañados. Yo actualmente soy gestor, me parece que de los de aquí voy a ser más la voz representante de un gestor y de los propietarios que los tengo más a mano, con los cuales trato de manera diaria. Bueno, todos aquí tratéis con propietarios, con gestores. Yo estoy realizando la actividad y estoy en Alicante y gestiono actualmente más de 25 propiedades, después de más de 4 años en el sector. Así que con mucho gusto aquí y aportar nuestro granito de arena. Pues fenomenal, Rafa. Muchísimas gracias también por aceptar la invitación y estar hoy aquí en este episodio. Y bien, pues como decíamos, lo que nos ha reunido aquí hoy es hablar de esa prohibición en la ciudad de Nueva York de Airbnb. Y bueno, si esto puede resultar o representar el principio del fin. Esto pues es una cosa que se viene cocinando de hace tiempo y bueno, en un momento determinado, pues a principios de septiembre, pues, el alcalde de Nueva York, la ciudad de Nueva York, pues dispuso el literalmente prohibir estancias menores a 30 días, siempre y cuando, pues, si fueran menores de 30 días esas estancias en los apartamentos, el propietario tendría que vivir con esos inquilinos y solamente para estancias superiores a 30 días. Y, una de las quejas pues, que en este caso planteaba la noticia era que el alquiler en la ciudad de Nueva York en los últimos 5 años había subido un 60%, y cada vez más obligaba a los neoyorquinos a desplazarse del centro de la ciudad, aparte de que, bueno, ya aspirar a, ya no digo al alquiler, incluso a una compra de una vivienda estaba fuera de cualquier bolsillo, y de una manera intentar regularizar pues también una oferta ilegal que existía y bueno, que de alguna manera se intentaba depurar. De entrada, y para ir un poco al centro de esta noticia, Juanjo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece a ti el que la ciudad de Nueva York, que además Estados Unidos un poco, ¿no? Que es un poco el icono de la libertad financiera y bueno, al final un poco de las libertades en general, y que creo que había sido un poco Airbnb la ciudad que había sido la niña de sus ojos? ¿Cómo percibes tú esta noticia? A mí me gustaría hablar, como dices, de la noticia, ¿no? Porque una cosa es el hecho en sí, otra cosa es la noticia. Entonces, me gustaría analizarlo por esas dos partes. En la noticia veo que la forma en la que se ha tratado en general en los medios ha habido una gran dosis de wishful thinking, ¿no? Hay muchas personas en el sector hotelero más inmovilista, lo que yo llamo el hotelero industrializado, que están deseando que se acabe Airbnb mañana, ¿no? Entonces ahí buscando siempre, leyendo los pozos del café, a ver si nos van a decir si se va a desmontar Airbnb mañana, ¿no? Es como si los del Corte Inglés estuvieran esperando que se autodestruyera Amazon, ¿no? Y eso genera mucho tirón. Y yo entiendo que haya esa necesidad y esas ganas de que a la competencia le vaya mal, lo entiendo muy bien. Ahora que otra cosa es ver si entra en la ley, por ejemplo, las leyes que defienden la competencia. Otra cuestión, vamos a ver al fondo del asunto. El fondo del asunto es un hecho que proviene, como tú bien has dicho, de la Corporación Municipal de Nueva York. Es un hecho local. Es decir, la prohibición no ha sido una normativa federal,
no ha sido una normativa estatal, ha sido una normativa municipal. Yo creo que hay una cosa que tenemos que yo creo que todos los que estamos en este sector a estas alturas entendemos, y concretamente en España también lo entendemos, es que el hecho de estamos afectados por la normativa municipal. Yo te digo, como arquitecto y como persona que trabaja en el campo del urbanismo, es lógico que los usos del suelo estén regulados por las autoridades municipales. Pero eso quiere decir que son normas locales. Son normas locales. Como tal, serán las autoridades locales las que las implementen. Y serán todas las corporaciones locales las que tengan que tomar las decisiones que les correspondan. Entonces, a lo mejor, pues hay una corporación local que decide poner muchas ventajas al alquiler de corto plazo y hay otra corporación local que decide prohibirlas. Porque no todas las corporaciones locales norteamericanas han tomado la decisión que ha tomado Nueva York. De hecho, los que más contentos están con la decisión de lo que ha pasado en Nueva York son toda la gente que tiene Airbnb en New Jersey, que les sale el negocio por las orejas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? New York ha decidido limitar los derechos de los propietarios que tienen propiedades en sus viviendas. Eso puede tener consecuencias políticas. Veremos qué ocurre a largo plazo. Esto es una cuestión muy larga, muy larga. Para mí no es en absoluto el principio del fin. Puede ser un momento significativo, pero puede ser quizás el fin del principio, ¿no? En el sentido de pasar un poco a la madurez de edad del sector y asumir que son las corporaciones locales las que tienen que intervenir en esto y que todo el sector en general tiene que estar en contacto y muy activo a través de asociaciones o de cualquier tipo de forma de hacerlo con las autoridades locales, porque es importante. Y después entrar a fondo en el problema de la vivienda. El problema de la vivienda se ha utilizado de una manera muy superficial y con muchas ganas de hacer daño al alquiler vacacional, porque hay que recordar que el 90% de los alquileres que existen en el mundo occidental ocupan suelo residencial. Entonces, el problema de cuando usamos metros cuadrados para turismo y no los usamos para vivienda permanente, los estamos usando para turismo y no vivienda permanente, bien sea hotel, hostal, pensión o lo que sea, porque el 90% de todos los establecimientos turísticos ocupan suelo residencial. Podemos coger los hoteles de 4 estrellas y reconvertirlos en vivienda de protección oficial y a lo mejor arreglábamos algo, pero esto es una butad, que digo, para llevarlo al extremo y hacernos a todos reflexionar un poco, que cuando reflexionamos sobre el modelo de ciudad del futuro, tenemos que reflexionar sobre el modelo de ciudad en general. No podemos coger una cosa muy concreta como es la vivienda vacacional, que en España ocupa el 1,5 del parque de viviendas, y hacer de ello un casus belli, ¿no? Es decir, habrá que, para eso tienes las corporaciones locales, sus planes generales de ordenación municipal, que tendrán que estudiar las necesidades de vivienda y proponer suelo para desarrollarlos. Entonces, vamos por partes. Muy de acuerdo. Y bueno, como bien decías, al final esto genera pues que eso, que New Jersey se lleve parte del negocio y también muy agradecidos a esta decisión de la ciudad de Nueva York. Pero en este caso, y siguiendo un poco pues, el planteamiento de Juanjo, Fede, bueno, las tres claves o las tres patas que un poco desde Nueva York o desde Estados Unidos, en este caso, pues se ponen en contra de Airbnb. Por un lado, el calentar los precios. Que bueno, al final entendemos que, pues bien, a un propietario le sale o le renta mucho más el poder alquilar por corto espacio de tiempo que quizás tener un inquilino, pues podríamos entrar en otro debate de si luego moroso y no paga y las dificultades en según qué países y qué leyes para poder expulsarlo, ¿no? En un segundo lugar, pues esa expulsión que decíamos, ¿no? O esa marcha de la gente autóctona de la ciudad o del país, bueno, en este caso de la ciudad, que marcha de los centros porque no puede adquirir, no puede hacer esa vivienda de alquiler y tiene que irse a las periferias. Y por último, esa sobreexplotación que muchas veces sufren en las ciudades, en las zonas más históricas o más céntricas, con lo cual, pues bueno, intentan mitigar un poco esa sobreexplotación. Desde tu punto de vista, Fede, todo esto al final, ¿qué te parece? Bueno, yo pienso un poco también que hay que diferenciar. Creo que la noticia ha sido muy exagerada y muy clickbait, como se dice. O sea, prohibición en Nueva York, el fin de Airbnb. Han aprovechado muchísimo los medios para meter ese miedo. No sé quién estará detrás, pero hablábamos antes, ¿no? Obviamente, los lobbies hoteleros tienen mucho poder ahí. Creo que no es la primera ciudad donde se prohíbe, ni en Estados Unidos ni en el mundo, donde se regula, ¿no? Entonces, yo me iría mucho a esta parte de regulación y, como bien decía Juanjo, puede ser el fin del principio. A medida que se va profesionalizando esto, los sectores nuevos, que no es tan nuevo, llevamos 10 y más de 15 años con Airbnb y la renta vacacional ha existido toda la vida, pero bueno, al final la tecnología, la innovación, Internet hace que todo vaya muy rápido
y bueno, pues creo que la legislación y las regulaciones vienen bien para profesionalizar el sector. No sabemos muy bien hacia dónde va, pero bueno, como siempre dicen, crisis es oportunidad y lo que es negativo para los propietarios de Nueva York o Manhattan es positivo para los de New Jersey. Y al final, yo desde la visión de emprendimiento inmobiliario y del que está administrando propiedades, bueno, pues obviamente siempre va a afectar este tipo de normativa va a afectar a una parte pequeña, concreta, del que ha comprado un apartamento en Nueva York y lo ha puesto, lo ha reformado para ponerlo exactamente 2 estudios y lo ha puesto en Airbnb, pues probablemente ese negocio le va a ir mal. Pero yo como emprendedor en serie y empresario que llevo toda la vida montando empresas, cualquier negocio puede tener una vida útil y tiene factores y circunstancias que no controlamos. En este momento, esa es una circunstancia que no controlamos, pero pues probablemente el que está administrando 40 propiedades en Nueva York, pues puede abrir las miras y si eres un empresario profesional te puedes ir a New Jersey o te puedes ir a otro lado y puedes verlo hacia una mira mayor, ¿no? Y también yo creo que puede llegar a una profesionalización a la vez que es muy curioso que Airbnb o esa regulación está llamando a los inicios de Airbnb, que era alquilar el sofá de tu casa estando ahí el host, ¿no? El anfitrión. Entonces, bueno, creo que eso puede hacer que se modifiquen las cosas y también a la vez que hemos ido creciendo en profesionalidad, en innovación, en delegación, en automatización de las propiedades, en que los administradores cada vez seamos más profesionales, cada vez escalemos más nuestros negocios, administremos más propiedades, empieza a haber también lobbies o grandes empresas en la administración y eso es lo que también ha podido dañar un poquito al sector, ¿no? Empresas hoteleras que se han metido a la administración de rentas cortas y lo han, digamos, hotelizado el Airbnb cuando en principio era algo diferente, ¿no? Entonces yo la verdad soy una persona muy optimista y creo que todo viene para crecer y para hacernos mejorar a todos y para profesionalizar el sector. Ya pasó con sectores como Uber, que cuando empezó Uber todo el mundo podía salir de tu trabajo y poner tu coche en Uber 2 horas en cualquier parte del mundo y no pasaba nada. Y ahora hay muchos lugares del mundo, como en España o en Estados Unidos, donde está regulado, necesitas una licencia, necesitas ser profesional y los que lo hacían como un hobby, pues son los que se van a salir, ¿no? Y los que estamos de forma profesional en este sector, pues vamos a tener las posibilidades de hacerlo cada vez mejor y de adaptarnos, ¿no? Entonces, yo no me iría tanto al dato concreto, como bien decía Juanjo, yo no sé tantas las cifras concretas en España ni la legislación, pero bueno, que el parque inmobiliario de España ha dicho que es el 1,5%, lo que está en Airbnb es muy poco, ¿no? Entonces, es lo mismo. Nueva York es una ciudad de las miles de ciudades que hay en el mundo para hacer Airbnb y probablemente pues sea la avanzadilla, pero bueno, el miedo que nos ha metido del fin de Airbnb, pues no, probablemente en muchas ciudades de Europa y en otras ciudades de Estados Unidos y en Colombia también está regulado. Hay lugares donde ya se empiezan a pedir licencias, se empiezan a pedir permisos, empiezan a regularlo en estancias más largas o este tipo de cosas que lo que va a hacer es regularlo y profesionalizar un poquito más el sector y quitar gente, pues dentro del parque de las rentas cortas, muchísima gente que no lo estaba haciendo bien y que al final, pues creo que más de quién esté detrás es hacia dónde vamos y yo creo que se puede ver un avance positivo de cambios y también pienso, y esto lo he dicho últimamente en varias entrevistas, que Airbnb como tal, como plataforma, necesita un revuelco para que mejore y creo que están un poco estancados en innovación y bueno, probablemente, quién sabe, si aparece otro competidor fuerte que adaptándose a las nuevas reglas pues nos haga mejorar y espabilar a todos en el sector. Y además, como comentabas, Fede, y bueno, también lo ha dejado entrever Juanjo en un poquito estos lobbies, y yo, cogiendo un poquito de notas para el episodio, escuchaba este día unas declaraciones de José Luis Zoreda, que es el vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, un poco hablando de este tema, y venía a decir algo así, os lo leo literalmente, dice, si las plataformas asumieran pues el compromiso de no subir a sus escaparates nada que previamente no hubieran cercioreado que cumple la legalidad vigente, pues el problema se habría terminado en un 95%. Y yo le pregunto a Rafa, bueno, pero esto le corresponde a Airbnb tener que auditar los apartamentos o que publicita en su plataforma, o esto le corresponde, como decía, hay una legislación local, pues habrá unos inspectores que tendrán que, cuando alguien solicita una licencia
al ayuntamiento correspondiente como vivienda turística, tienen que comprobar que esto es así, que cumple con la normativa vigente que marca en este caso cada municipio. Me alegra, Dani, que toques este tema, porque justo la semana pasada recibí yo una visita de una inspección de turismo donde querían comprobar en cada uno de mis apartamentos si lo teníamos todo en regla, que cumpliéramos con los requisitos locales, que tuviéramos la licencia. Y como se está tocando hoy el tema, la verdad es que lo que se busca aquí sobre todo es regularizar y que se establezcan unas reglas para que podamos participar y hacerlo de buena manera. Creo que uno de los grandes problemas que ha surgido de que se cancelara, de que se suspendiera Airbnb en Nueva York, no lo tengo muy claro, no he profundizado mucho, pero me parece que el anuncio ha causado un revuelo que ha levantado todos esos debates que había en torno a Airbnb. Como por ejemplo, pues por culpa de Airbnb están subiendo los precios de los alquileres tradicionales. Por culpa de Airbnb hay poca oferta de apartamentos para alquilar, lo que desencadena en subida de precios de alquileres. Entonces, se está ahí como demonizando a Airbnb cuando realmente ha mencionado bien Juanjo que simplemente representa el 1,5% de todas las viviendas que hay. Es decir, aquí en Alicante, en la Comunidad Valenciana, si tenemos como 3 millones de apartamentos, los alquileres vacacionales solo representan 49.000 y pico viviendas. De 3 millones, 49.000 viviendas. ¿Y qué pasa con estas viviendas? Estas viviendas normalmente son apartamentos que son segundas residencias, que ni siquiera se pueden poner en alquiler tradicional. Con lo cual, esos argumentos que hay un poco ahí demonizando a Airbnb culpable de los alquileres, pues no están así. Por ejemplo, yo soy gestor y la mayoría de los propietarios con los que trabajo son personas que tienen su segunda residencia, es decir, que no viven ahí, pero que tampoco la van a disfrutar durante todo el año, pero la quieren disfrutar un mes, 2 meses al año. ¿Qué haces con esa vivienda? No la puedes poner en alquiler tradicional. Uno de mis clientes, Joaquín, está en Madrid y tiene esta segunda residencia que viene aquí en los meses de invierno porque su madre está mayor y quiere que esté en un clima más cálido, más fresco, donde pueda salir a pasear sin sufrir por el frío, ¿vale? Pues esta persona viene 1, 2 meses. ¿El resto de año qué haces? Pues lo ponen en alquiler tradicional. Y yo creo que es algo que beneficia también a la economía de la ciudad, porque si vemos, como se ha mencionado antes también, ¿quién está promoviendo estos anuncios? ¿Quién está detrás de que se hable mal de Airbnb, de los apartamentos vacacionales? ¿Quién hay detrás? Pues a lo mejor yo no voy a tirar el lado, voy a hablar un poco por encima, pues grandes cadenas que tienen hoteles muy grandes y que todo el dinero que quedan es porque los hoteles ofrecen, pues no solo ofrecen alojamiento, ofrecen comidas, estancias, experiencias. En cambio, cuando vamos a los alquileres vacacionales, lo que estás ayudando es a sostener la economía local. La persona que se queda en un apartamento que está en una ciudad, en un barrio cualquiera, va a consumir en el supermercado de la esquina, va a consumir en el restaurante que también hay a la vuelta, va a estar consumiendo en el entorno de ese espacio, ayudando así a la economía local. Entonces, yo aquí lanzaría una pregunta. ¿Realmente es el alquiler turístico un veneno que afecta a las ciudades o hay un motivo detrás para hacer todo este meollo y hay un interés general detrás para demonizar Airbnb, para ocultar otras cosas que están sucediendo? Ya, ahí abro melón y lo suelto. Yo pido a ver No, si me permitís. adelante, adelante, Juanjo. Yo quería recomendar un pequeño ejercicio. Todos los que nos estén viendo, paren un momento el vídeo y se vayan a buscar un apartamento de Airbnb en Nueva York. Ahora mismo vas y miras ahora a ver qué te ofrece. Airbnb sigue teniendo oferta en Nueva York. ¿Pero qué es lo que ofrece? Habitaciones de hotel. Que nadie se engañe. En Airbnb se pueden comercializar también habitaciones de hotel, de hostal y de todo tipo. Tú vas a Airbnb, Airbnb no ha sufrido nada, va a seguir vendiendo igual. En vez de vender apartamentos, va a vender habitaciones de hotel. ¿Quién ha sufrido? Los ciudadanos de Nueva York que tienen viviendas en Nueva York, los propietarios de vivienda en Nueva York. ¿Qué ha conseguido Nueva York? Que Nueva York sea un sitio peor para invertir. Porque las personas que quieran invertir solo van a poder ir a la vía de la inversión con licencia turística.
La inversión con licencia turística no es mejor ni peor, pero es distinta de la inversión residencial. Y has quitado un aliciente para invertir en Nueva York. Entonces, yo, si me pregunta alguien, ¿invierto en Nueva York o invierto en otro sitio? Bueno, en primer lugar, mira otro sitio antes. Entonces, eso es un problemilla que yo creo que tiene que tener en cuenta la cuestión para entender un poco la dinámica de la inversión en torno a esto. Y luego, por otra parte, con respecto a lo que estamos hablando de la vivienda, hay que entender que las ciudades son un fenómeno muy complejo, como la sociedad, hipercomplejo. Entonces, hemos vivido todo tipo de cambios en las sociedades y, el patrimonio inmobiliario tiene que venir detrás adaptándose a eso. Ha habido muchos casos en España de uso residencial ilegal en establecimientos hoteleros. Es decir, gente que se ha metido a vivir en apartahoteles, hay miles hoy en día en España. Cuando en los años 80 y 90 la normativa estaba intentando aumentar el parque hotelero y obligaba a construir apartahoteles o hoteleros, y la gente lo que quería era comprar viviendas, la gente se metía a vivir en zonas que urbanísticamente estaban marcadas como hotel. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la ciudad es hipercompleja y no podemos analizar o pretender resolver el tema de la vivienda desde resolver una cosa que afecta al 1,5%, porque, por favor, recordemos que el 90% de los establecimientos turísticos ocupan suelo residencial y el problema es cómo distribuimos el uso de las ciudades entre los residentes permanentes y los turistas, independientemente de los que los turistas se alojen en hoteles, pensiones o vengan en crucero. Ese es el problema global que tenemos que resolver entre todos, creo yo. Totalmente de acuerdo y además, fijaros, me vienen a mí a la cabeza pues esos movimientos que hubo antes de la pandemia, prepandemia, es la turismofobia, y creo que es un buen momento además, quizás, como bien habéis apuntado todos, este mensaje que al final, pues poner Airbnb y Nueva York en un contexto, en una noticia, no en un titular, pues llama muchísimo la atención y resalta muchísimo más en el panorama internacional. Por supuesto, tiene ese punto, como bien decía Fede, ¿no? De clickbaiting, ¿no? De llamada. Pero sí es verdad que sería un buen momento para que la parte pública, la parte privada y la ciudadanía, las tres patas, se pudieran sentar y repensar qué ciudad queremos para el futuro, ¿no? Y cómo podemos hacer las ciudades más sostenibles, más habitables, pues bueno, más a medida humana quizás, y de qué manera entre todos, ¿no? Inversionistas, porque al final son los que ponen y arriesgan su capital, como decía Juanjo, y un lugar, un destino, una plaza puede ser atractiva o no. La parte pública, por al final, es la que legisla, la que tiene que ayudar un poco a facilitar ciertas cosas, y los ciudadanos pues, son los que viven en el día a día de esa ciudad, cómo todo esto se puede, pues, de alguna manera conectar para que tengamos unas ciudades del futuro muchísimo mejores dentro de la complejidad, como bien apuntabais, ¿no? Pero fijaros, Airbnb al final opera, creo que más de 200 mercados y el 90% de ellos están regulados. Deja dinero en la economía local, la gente, o en este caso los gobiernos, cobran impuestos. Los que ponen su vivienda en alquiler turístico, pues reciben ingresos también, como bien decíais, y hay un turismo que al final también aporta un valor a la ciudad. Al final la regulación, y lo traigo un poco ya de cara a nuestro país, me da la sensación de que el gobierno de la nación de España le pasa la pelota un poco a las comunidades autónomas le pasan un poco la pelota a los gobiernos locales, y un poco aquí todo el mundo se va pasando la pelota, pero surgió, aprobaron hace un tiempo la ley de la vivienda, que sí, que viene a decir que todo español tiene derecho a un acceso a una vivienda y tal, pero no han entrado en el fondo a regular. Y creo que, por ejemplo, ahora, pensando en el mercado europeo, ha habido diferentes miradas. Una mirada muy restrictiva, que creo que ya se ha dejado un poco de lado, que era la mirada de Berlín, de prohibición total, que luego creo que además siguieron Múnich y Stuttgart. Luego hay una mirada intermedia, que regulación, pero con cierto sentido común. Y ahí pues creo que pues, estaba Francia, si no recuerdo mal, Países Bajos y algún otro país que ahora no recuerdo. Y luego, en el último escalón, ¿no? Está un poco todavía con cierta libertad y con cierto retraso quizás, que es España e Italia, aunque quizás Italia un poco menos ya, porque hemos visto algunos movimientos en Venecia, en Roma, pero que, bueno, van un poco por libre. Desde vuestro punto de vista, en este caso, Fede, Rafa, Juanjo, regulación sí, y si es así, ¿de qué manera pensáis vosotros que esto se podría pues, llevar de una mejor manera? Mira, tomo la palabra.
Yo quiero hablar me está surgiendo un tema y es la autorregulación de los mercados económicos. O sea, a medida que aumenta la oferta, si la demanda no crece tanto, los precios bajan y la gente se sale por su propio pie del mercado, ¿no? Eso está sucediendo en muchos lugares. Yo no conozco tanto la casuística de las ciudades europeas, pero sí estoy muy metido en Latinoamérica y lugares como Tulum, que es donde tengo yo mis propiedades, en 7 años el mercado ha pasado por todo tipo de circunstancias. O sea, era al principio una mina de oro, un océano totalmente azul, el que tenía ahí un apartamento le podía sacar una rentabilidad del 20-25%, luego llegó una crisis en 2019, 2020 hubo pandemia, se cerró todo, luego de repente Tulum era el único sitio del mundo donde iba todo el mundo y fue una locura, y este año ha habido una temporada baja muy alta porque hay muchísima oferta, están construyendo muchísimo y todo el mundo está poniendo las propiedades en Airbnb. Entonces, como bien decía Juanjo, cuando tú eres inversionista, yo cuando asesoro a un inversionista tiene que tener un plan A que en muchos lugares puede ser Airbnb y puede estar muy bien en muchas ciudades del mundo, y un plan B que puede ser la renta a largo plazo. Entonces, siempre tienes que tener como inversionista varios escenarios, ¿no? Entonces, ahora mismo, Nueva York, pues si prohíben Airbnb, pues ya va a ser menos atractivo. Aún así, va a seguir invirtiendo la gente, pues no deja de ser un sitio, una ciudad súper importante en el mundo y el ladrillo se va a revalorizar y quizá no tenga unas rentabilidades puntuales tan altas con Airbnb, pero sí se puede alquilar por habitaciones o alquilar a largo plazo si la legislación lo permite, ¿no? Entonces yo creo que muchas ciudades donde no hay legislación, no hay ningún tipo de regulación, de repente sufren un boom y ahora mismo los booms están siendo muchísimo más fuertes. Está pasando, por ejemplo, en Medellín, en Colombia, de repente en 2-3 años miles de propiedades están en Airbnb, la gente se tiene que ir a vivir fuera y a la vez que está pasando esto y que suben muchísimo los precios de alquiler, las propias empresas o administradores de Airbnb que empezaron hace 2 años y que tienen 20, 30, 40 propiedades, como puede tener Rafa, como tenía yo en Tulum hace años, de repente están viendo que los precios están bajando. ¿Por qué? Porque ha aumentado tanto la oferta que la demanda no crece tanto y de repente tu negocio ya no es rentable. Entonces, si no has tenido un plan B, pues te vas a salir. Entonces, el mercado se autorregula. No existe un lugar donde pueda acoger tantísimas plazas hoteleras y por eso se autorregula. Entonces, yo creo que regulación a nivel de licencias me parece genial, me parece súper bien, porque ya pone un primer filtro a que no todo el mundo ponga su casa en Airbnb, a que haya unos ciertos niveles de calidad y un poco de esfuerzo, ¿no? Por lo menos esfuérzate en pedir tu licencia, ¿no? De ahí a prohibirlo o a que la regulación sea tan estricta como pasa, por ejemplo, aquí en España en los centros de Madrid, Barcelona o en Mallorca, que ya creo que tardan 4 años en darte una licencia. Se supone que te pueden dar licencias, pero tarda 4 años. Entonces, eso sí lo veo demasiado estricto porque hace que los precios suban muchísimo y al final tampoco beneficia a la ciudad, ¿no? Ya hay ciudades en Europa donde existen tan pocos Airbnbs, hay pocas plazas hoteleras para el cambio que está teniendo el mundo a nivel de viaje, otra vez de expansión de viajeros, que de repente los precios de los hoteles y los Airbnbs en Europa este año están carísimos, están a precios que yo no lo he visto. Yo viajo muchísimo y veo un cambio en los últimos 5 años en precios de Airbnb y de hoteles en cualquier ciudad, cualquier pueblo de España y de Europa, tremendo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que se va autorregulando, simplemente si lo dejaran autorregulación a nivel de oferta y demanda, sería perfecto. Una regulación de sacar papeles, licencias, me parece lo correcto y quizá, no sé, pero quizá estas reglas tan estrictas de prohibirlo, pues bueno, como decía Juanjo, al final, si el hotel hace la trampa y te pueden dejar poner la habitación de un hotel en Airbnb porque supuestamente el dueño vive ahí, pues tienes una recepción y eso traspasas la ley, pues bueno, no sé. Yo también quiero aportar algo que se me ha ocurrido 1000 veces, es que hasta qué punto te van a controlar en Nueva York el que tú estés viviendo allí, ¿no? Entonces, si tienes una propiedad con varias habitaciones, creo que al final puedes alquilar una habitación y la gente, el que hace la ley hace la trampa, o quizás eso es muy español, no sé los americanos cómo serán, pero yo lo veo, si tienes 40 Airbnbs, excepto que tengas un estudio, pues al final tú pones que estás viviendo ahí, que estás de vacaciones. También, ¿cómo te pueden controlar esto, no? ¿Hasta qué punto van a regular todo esto y va a estar Airbnb detrás de todo eso? Pero bueno, en general yo creo que sí, yo le doy el sí a una regulación, a una profesionalización del sector y también dejar un poco que la oferta y la demanda regule y que hay muchísima gente, hay lugares en Tulum, administradores que conozco yo que tenían 40, 80, 100, 200 propiedades, se están saliendo del negocio. Entonces, los inversionistas han comprado hace 2, 3 años proyectos que se están entregando ahora y cuando van a
buscar un administrador, un gestor, no hay, porque ya nadie quiere administrar propiedades porque la gente está saturada y porque el mercado de Airbnb está súper saturado y todos los que estábamos en Airbnb hace tiempo estamos buscando inquilinos a largo plazo. Entonces, se ha regulado, para mí es un ejemplo brutal de lo que puede ser una burbuja y que se regula, no ha hecho falta que haya leyes, simplemente se ha regulado porque pues, los que estábamos en Airbnb en 2018, 17, 19, sacándole mucha rentabilidad, este año han estado todas las propiedades vacías porque no hay suficiente, hay demasiada oferta, ¿no? Entonces, estamos buscando un plan B. Así que yo creo en la autorregulación y en la regulación también a nivel de leyes y de licencias. Rafa, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu mirada? Yo me encanta que Fede haya compartido ahí pues cómo están sucediendo las cosas en Latinoamérica. Era completamente desconocido para mí. Y, por ejemplo, aquí sí que hay bastante regulación. O sea, yo puedo hablar desde mi opinión de Alicante. Como ya he dicho, llevo 4 años en el sector. No he vivido lo que ha sido el crecimiento masivo cuando todo el mundo ponía a anunciar sus viviendas sin control ninguno. Aquí yo cuando empecé ya se estaba regulando y lo que se ha hecho es, entiendo que hay zonas en las que no se debe hacer alquiler vacacional porque son zonas de descanso, es gente de la ciudad y creo que se debe respetar. Aquí en Alicante, por ejemplo, lo que se ha hecho es coger el casco antiguo y conceder licencias a cualquier apartamento que haya en el casco antiguo. Al final se ha vuelto como un hotel todo eso. Es una zona turística, tiene su encanto y está muy bien. El resto de la ciudad de Alicante, pues ahí se ha restringido. Hay muchas áreas donde no conceden licencias y hay otras en las que solo dejan bajos y primeros. Digo, pues está genial. ¿Qué más? A lo mejor te vas a zonas más costeras en las que no hay tantos residentes, que son todos segundas residencias. Pues ahí también conceden licencias. Me parece que aquí lo están haciendo bastante bien. Por otro lado, ¿a dónde quería ir yo? Sí, se ha regulado y los casos que he visto yo de gente, porque estamos hablando echa la ley y echa la trampa. Los casos que he visto yo de gente que se ha puesto a anunciar sus viviendas sin tener licencias y sin cumplir los requisitos, ¿qué ha pasado? Pues que cuando hay problemas y a lo mejor no estás siendo un buen anfitrión, te vienen inquilinos molestos, hacen fiestas, los vecinos se quejan y cuando los vecinos se quejan viene la policía, empiezan a tirar del hilo y al final se acaba descubriendo que esa vivienda no tiene licencia. ¿Qué pasa ahí? Pues que te llega una multa, tienes tu sanción por no haber cumplido con los requisitos. Es decir, he visto gente que ha recibido sanciones entre 60 y 90.000 euros. Y hay gente que ha incumplido la ley y que estaba haciéndolo de manera ilegal, ni siquiera se ha molestado en sacarle licencia, en ofrecer un buen servicio, con lo cual me parece muy bien y estoy muy de acuerdo en que se regule porque también lo que provoca es que nos quedemos la gente que de verdad disfruta de este sector, la gente que de verdad quiere aportar un valor a todos esos turistas y a la experiencia que ofrece la ciudad. Por esa parte, yo estoy de acuerdo en que se regule, hay que tener cuidado. Controlarlo es difícil, porque no puedes ir, hay muchas viviendas y a lo mejor pues se te escapan, pero cada vez como va todo más sistematizado y se va subiendo a una base de datos, se está volviendo más fácil. Y si registra la licencia, Airbnb colabora con Hacienda o con Turismo, pues creo que se puede volver más fácil hacerlo. Hay trabajo detrás, pero creo que se está haciendo un buen trabajo. Un último tema, claro, me pasó, creo que fue en Valencia, en la Ciutat Vela, también centro histórico, se intentó prohibir por completo las licencias y retirar las que ya habían. E incluso trataron de imponer que solo se pudieran quedar licencias las personas que residieran ahí dentro y no recuerdo qué más. Pero bueno, al final esa sentencia se ha echado para atrás. Se ha echado para atrás porque no tenía sentido. O sea, se sostenía en que estaban tratando de prohibirlo por completo y retirar todas las licencias para un interés general. Pero luego, después de comprobar todos esos informes, se vio que no había interés general, sino que había intereses propios y había gente que se estaba involucrando para poder cerrar eso. Vale. Y con esto cierro. Pues mira, yo, si me permites, continúo la reflexión que estás haciendo sobre la reflexión a nivel local en Alicante, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es el reto que tienen todas las ciudades y todas las comunidades. Cómo
digamos, digerir todo este elemento. Bueno, si analizamos un poquillo lo que es el elemento en sí, la diferencia que tenemos en el alquiler short-term rental con el turismo hotelero convencional es que en el short-term rental, desde el punto de vista operativo, tenemos un mucho menor impacto de la mano de obra y mayor impacto del activo inmobiliario, ¿no? Entonces, es más, digamos, alquiler y menos servicio, dicho así de una manera un poco simplificada. Entonces, esto es un reto para todas aquellas ciudades y comunidades profesionales llegar a interiorizarlo y hacerlo bien. Porque igual que cuando se desarrolló, hubo la gran expansión del turismo en la segunda mitad del siglo XX, fue necesario crear una capa profesional de empresas y personas que fueron capaces de dar los servicios que el turismo demandaba en esa época. Ahora se está demandando otra cosa. Y esa otra cosa es mucho más parecida al modelo short-term rental. Y aquellas ciudades que sean capaces de generar esa capa de profesionales y empresas que son capaces de dar ese servicio, van a conseguir ser ciudades más abiertas. Recordemos que tenemos cada vez una forma de trabajar distinta. Tenemos gente que se mueve más, como en Fede, por ejemplo, ¿no? Es decir, que está 2 meses en una ciudad, 3 meses en otra ciudad. Por ejemplo, es famoso el caso de que ha ocurrido en Málaga, cuando en Málaga ciertas empresas internacionales estuvieron decidiendo si poner o no poner allí su delegación en España. Un elemento muy importante fue decir, no, Málaga es un sitio donde tenemos mucha oferta de short-term rental y nuestros profesionales, que se van a desplazar a esta ciudad 1 mes, 2 meses, 3 meses, van a poder vivir en sitios de calidad y no tener que estar en hoteles. Entonces, a lo mejor Google o Oracle, pues preferirá Málaga y no Albacete, porque en Málaga tiene esa oferta. Entonces, las ciudades que resten esa capacidad de competitividad de su inventario de herramientas para estar en el futuro, se están pegando un tiro en el pie. Porque se están dando de baja de participar en este mercado internacional de personas que están viviendo y trabajando. El turismo no es el de los años 80, cuando la gente tenía un mes de vacaciones y se iba un mes a Torremolinos. Eso se acabó, señores. Entonces, adaptemos las ciudades y aquellas ciudades que mejor lo hagan, lo podrán aprovechar. Y aquellas ciudades que peor lo hagan, sufrirán las consecuencias de hacerlo mal. Y eso, pues creo, en mi opinión, que Nueva York en este caso lo ha hecho muy mal y se ha pegado un tiro en el pie. Esperemos que las ciudades y aquellas personas que nos estén escuchando puedan contribuir a que sus ciudades no pierdan este tren. Totalmente, Juanjo. Y además, fíjate, me venía, así que hablabas a la cabeza un poco, en su momento creo que hubo en Madrid con el gobierno de Carmena, si no recuerdo mal, bastante revolución a este efecto en cuanto a las entradas y salidas que tenían que ser independientes, de este tipo de viviendas. Barcelona también con Ada Colau ha habido mucha regulación y, bueno, entiendo yo también buscando mucho también la ilegalidad, pero ha habido bastante persecución y al final, como bien decís todos, es decir, todo esto bien interiorizado. Por eso me ha gustado el titular que todos habéis aportado de, oye, el principio del fin, ¿no? Es decir, para que al final todo esto nos sirva de punto de partida para hacer tabla rasa y repensar todo esto, pero no excluyendo Airbnb o su modelo, sino mejorándolo y ver cómo lo podemos incorporar a la realidad actual, como bien decía Juanjo, de estas ciudades complejas a más no poder, para que pueda ser beneficioso para los locales, por supuesto, haciéndoles partícipes y porque, bueno, al final, como bien ponías el caso de Málaga, ¿no? Inversionistas. Me venía a la cabeza cuando decías echa la ley, echa la trampa también, estabais comentando, creo que leía también en un artículo de ahora, de principios del mes pasado, de octubre, sobre el caso de Nueva York, que también ahora hay pues lo que son unas listas negras, ¿no? Donde, bueno, pues este tipo de vivienda sortea el no poder estar en Airbnb, pues bueno, en grupos de Facebook, en directorios de vivienda para alquiler de corto plazo, por debajo de los 30 días. Me refiero que al final se ha generado, pues bueno, un mercado secundario de vivienda en Nueva York, pues bueno, que busca saltarse esa legalidad que se ha impuesto de alguna manera. Pero como bien decís, todo esto muy bien interpretado. Al final la noticia es la que es y tiene la repercusión por esos dos nombres, Airbnb y Nueva York, y que todo esto bien repensado tiene que servirnos para que ser, pues eso, unas plazas y unos destinos mucho más fuertes y atractivos para los inversores, para los locales, bueno, y para el turismo que en España, como bien sabemos, es tan y tan importante. Y yo, pues bueno, por poner un poco el punto final, bueno, un minuto de reflexión breve de, hemos hablado de los lobbies hoteleros, pero pienso, oye, vas a Madrid, vas a Barcelona, vas a Málaga quizás, es que los hoteles están petados. Decir, oye, pero los hoteles no deberían de quejarse, si es que no les sobran camas, van y están teniendo unos veranos y están teniendo unas temporadas muy buenas. Y para vosotros, pues que estáis en contacto en la realidad,
en el caso de Rafa como gestor, o en el caso de Fede o de Juanjo, pues también asesorando, ¿recomendaríais pues a inversionistas que quieran pues eso, comprar vivienda y ponerla en Airbnb? Es decir, ¿les animaríais? Y si es así, ¿qué deberían tener en cuenta? Es decir, ¿qué 3 puntos, por decir algo, oye, te quieres meter en esto, te interesa, es al final una inversión y es una inversión que aporta rentabilidades a lo mejor, pues oye, el 7, el 10%, vete a saber, depende también del destino de la plaza y el momento, pero ¿les animaríais y qué tips les daríais? Yo diría que primero que hacerlo bien sí y hacerlo mal no. ¿No? Eso sí, como resumido, ¿no? Es que la pregunta tiene sus chichas, es como si dices, oye, ¿invertir en bolsa sí o no? Joder, pues igual en Movistar sí, pero en el Banco Santander no, yo qué sé. Hay que ir al detalle, hay que ir al detalle. No se puede dar esa, en mi opinión, igual no coincidimos, pero en mi opinión esa respuesta global no existe. Y coincido mucho en lo que dice Fede, que es necesario el plan B y el plan C, como cualquier inversión, especialmente en la de los ladrillos. Consideremos que una inversión inmobiliaria es una cosa, no es como una inversión líquida, que te deshaces de ella en un momento. Es una inversión que tiene unos costes de adquisición, los impuestos que te vienen con una compra inmobiliaria, estamos hablando de un 15-20%. No puedes, si luego te equivocaste, no la puedes deshacer al día siguiente. Así que tranquilidad y buena letra. ¿Fede? Sí, pues totalmente de acuerdo con Juanjo. Hacerlo bien, analizar bien el mercado y los riesgos y bueno, para mí España en general es un lugar donde invertir en el sector inmobiliario lo veo a largo plazo, lo veo estable, veo una parte de refugio de capital y quizá pues Airbnb si estás en una ciudad donde se permite o estás en un sitio turístico, en un pueblo, en la playa, en las afueras de Madrid, de Barcelona, de Málaga, está muy bien ahora, pero si una inversión inmobiliaria es pensar en largo plazo. No sabemos cómo va a ser la ley, entonces tienes que tener ese plan B de que sea una buena inversión de un sitio donde has comprado bien, donde a nivel de vivienda no es una locura, donde compres a buen precio. Por ejemplo, Latinoamérica para mí son mercados donde hay mucho más riesgo país, riesgo moneda, pero ahora concretamente estoy analizando con unos clientes invertir en Buenos Aires, que la gente diría, bueno, hay una crisis en Argentina espectacular y ahora mismo Buenos Aires a nivel de Airbnb tiene una ocupación por encima del 80%, es de las ciudades que analizamos del mundo con mayor ocupación y tienes viviendas en el centro de Buenos Aires por $50.000 que están generando 20.000, 30.000 al año en Airbnb. O sea, que en 2-3 años puedes tener o sea, es una rentabilidad que en este momento es espectacular. Claro, tiene el riesgo de que cambie la política, ahora ha habido elecciones y se vaya a la mierda del país y se convierta en Venezuela, tienes el riesgo de la superinflación con el peso, tienes el riesgo de cobrar el dinero en dólares que tienes que tener una cuenta en Estados Unidos, pero a nivel de inversión y de riesgo de rentabilidad es una grandísima oportunidad. Entonces, todo depende del nivel de riesgo que asumas como inversionista y de cuáles sean tus objetivos y, por supuesto, analizarlo y hacerlo bien y tener un plan B y un plan C siempre. Pues yo les recomiendo que sí, que inviertan sobre todo en Alicante, que es un lugar espléndido, con un sol espectacular, y que busquen un gestor. Y que si yo soy ese gestor, mejor aún. Pues ahí lo tenéis, la No. publicidad, pues ya sabéis, Rafa Suárez. No. Y bueno, yo creo que bueno, ha sido un episodio muy interesante donde pues gracias a Juanjo, Fede y Rafa pues nos han acercado un poquito más la realidad y hemos escarbado como buenos arqueólogos un poquito quitando aquí la tierra y bajando estratos para ver realmente qué hay de luz en esta noticia, qué hay también de humo, por supuesto, porque como todo, pues incluso lo que viene de Estados Unidos, pues tiene que tener todo mucha popa, porque así son los americanos, caramba, y sobre todo aterrizando a la realidad de nuestro día a día y de lo importante que es, y dejando de demonizar y satanizar a nadie, sino buscando de qué manera las cosas, como bien decían, reguladas, bien hechas, bien pensadas, con planes B, con luces largas, con cabeza, pues pueden ser proyectos muy interesantes y que no tienen por qué estar reñidos ni muchísimo menos con la pinta hotelera. Juanjo, si quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde podemos saber más cosas de Juanjo Bande? Pues mi canal principal, lo que más me gusta, es YouTube, Juanjo Bande, con mi nombre me encuentras y ahí están todos los contenidos que tal, si quieres aprender cositas sobre este mundillo short term rental en español, pues ahí tienes una oferta más en mi canal, Juanjo Bande.
Pues fenomenal, una biblioteca de contenidos, no os la podéis perder, dejaremos también en las notas del episodio. Fede, bueno, viajando por más de 40 países, bueno, por aquí, por allá, te da tiempo a escribir libros. Bueno, ¿dónde te podemos seguir pies juntillas, Fede? Genial. Bueno, Instagram o YouTube como Fede Nomad, Instagram también como BNB Game. Y bueno, yo recomiendo que empecéis por el libro, el método BNB Game, que está en Amazon y está en digital también en PDF. Me lo podéis pedir por cualquier formato por las redes. Ahí lo tenemos en PDF y nada, animando a todos los emprendedores a que amplíen esa visión y que no nos quedemos solamente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y en el lugar y no nos quejemos de las restricciones, sino que busquemos esas restricciones a dónde nos llevan y tener un pensamiento más lateral como emprendedores y poder buscar sitios donde hay oportunidades y no donde están las restricciones. Pues muchísimas gracias, Fede. Y bueno, Rafa, ya te tenemos localizado en Alicante, ya no hay misterio. Si quieren saber más de ti, si alguien se quiere acercar, preguntarte dónde te pueden encontrar, cómo te pueden localizar. A mí me podéis encontrar a través de YouTube e Instagram. YouTube tengo poco contenido, estoy dándole vida ahora. Instagram es donde más interactúo con la gente. Y lo que también enseño es a la gente a desarrollar su propio negocio de alquileres vacacionales. Entonces, en próximas semanas daré un taller explicando las claves de cómo iniciarse. En Instagram, a través de Stories, podéis seguirme y ahí veréis la fecha y cuándo se hace y cómo apuntarse. Entonces, el canal es rafasuarez.subpro. Sub de subrogación y pro de propiedades. rafasuarez.subpro. Instagram y YouTube. Pues fenomenal, también dejaremos notas de tus canales y bueno, y que aquellos que consideren pues se acerquen a ti y para esa formación que tienes prevista brevemente. Y por mi parte, pues agradeceros a los tres el que hayáis aceptado la invitación y estar hoy aquí para hablar de ese tema tan interesante. Y al resto, los videopodcasters, como todas las semanas, pues lo que les pedimos, que compartan el episodio, que lo hagan llegar a aquellas personas que crean que puede ser de su interés. Que nos dejen esas 5 estrellas en Spotify, caramba, que conviertan este contenido en más relevante para que pueda llegar a más personas. Y como decimos todas las semanas, aquí os esperamos. Próximo, un episodio nuevo. Recordad que pasamos lista, así que no nos faltéis y os deseamos una excelente semana. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, saludos. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.